todos, mi nombre es Isabela Prado Zambrano. Pertenezco al grupo 213-022-430 del curso Fundamentos de Programación. Actualmente me encuentro matriculada al programa de Ingeniería de Sistemas y estoy en el CEAT de Palmira. Bueno, el problema seleccionado para este POA fue el problema 3, que dice: una oficina de seguros ha reunido datos concernientes a todos los accidentes de tránsito ocurridos en el área metropolitana de Bogotá en el último año. Por cada conductor involucrado en un accidente se toman los siguientes datos: año de nacimiento, el sexo femenino o masculino y registro del carro, ya sea en Bogotá o en otras ciudades. Bueno, me piden desarrollar una solución básica de programación que calcule, primero, el porcentaje de conductores menores de 30 años. Segundo, porcentaje de conductores del sexo masculino y femenino. Tercero, porcentaje de conductores masculinos con edades entre 12 y 30 años. Y cuarto, porcentaje de conductores cuyos carros están registrados fuera de Bogotá. El código fuente es de autoría propia. Las estructuras de control que usé fueron el condicional if, que se usó para evaluar condiciones específicas en varias partes del programa. Segundo serían las estructuras de repetición, el bucle while, que se utilizó para permitir el ingreso continuo de datos hasta que el usuario decida finalizar, y el bucle do while, que se utilizó dentro de la función solicitar dato entero para garantizar que el usuario ingrese un dato válido antes de continuar. También tenemos las estructuras, qué pena, los métodos utilizados fueron solicitar dato entero, primero, calcular edad, y tercero, mostrar resultados. Más adelante voy a hacer como un enfoque específico en cada uno. Listo. Entonces, la estructura general del programa está en que primero se haga captura de los datos, segundo, el procesamiento de esos datos y tercero, los resultados. Bueno, tenemos main, que es el punto de entrada del programa. Aquí se encuentra, aquí es donde se hace control del flujo y se llaman a las funciones necesarias, que en este caso son tres principales. Esto para mantener un enfoque modular y reutilizable. Listo, entonces tenemos las variables acumuladoras, que es donde pues se van a ir guardando la cantidad de conductores en cada categoría. Luego tenemos el ciclo para recopilar datos de múltiples conductores. En este caso, para el año de nacimiento, tenemos la primera función, solicitar dato entero. Aquí se le pide al usuario un dato que esté entre el rango de -1 hasta el año actual. La lógica para terminar este ciclo está en que si el usuario llega a ingresar el -1 en el dato de nacimiento, en el año de nacimiento, el ciclo while se detiene con break. También tenemos la función solicitar dato entero en el sexo y en el registro, ya con diferentes rangos, que sería 1 y 2 en ambos casos. Luego pasamos a la parte procesar datos. Aquí se calcula la edad respecto al año de nacimiento. Depende de la edad, del sexo y del registro del vehículo para que las variables acumuladoras se incrementen. Luego tenemos calcular porcentajes con la tercera función. Aquí en el procesar datos la segunda función era calcular edad. Y aquí en la tercera mostrar resultados, que es donde se llama a la función mostrar resultados para calcular los porcentajes y así mostrar la información que nos pide el problema. Listo, luego para entrar como en específico en cada función, se les voy a explicar la primera, que es solicitar dato entero, que como su nombre lo dice, o sea, el propósito de esta función es como pedirle al usuario un valor entero que esté entre unos rangos en específico. Tenemos tres parámetros. El primero es el mensaje, que es el que se le va a mostrar al usuario, el mínimo, que es el valor mínimo aceptado, y el valor máximo aceptado. El retorno.
Aquí va a aparecer el valor ingresado ya validado. Luego la lógica de esta función, tenemos el bucle do while, que es el que va a seguir la solicitud al usuario de un valor válido, sí, qué pena, de un valor pues que sea válido y que se encuentre dentro del rango hasta que, sí, hasta que el valor se encuentre dentro del rango. O sea, siempre va a seguir como repitiendo y repitiendo. En el caso contrario, pues aparecerá un mensaje. También tenemos el intry parse, como lo pueden ver aquí. Mm, Este convierte la entrada de texto a un valor numérico y lo va a validar dentro del rango también. Listo. Bueno, esa sería la primera función. También tenemos la segunda, que es calcular edad, que como su nombre lo dice, el propósito es calcular la edad respecto al año de nacimiento. El retorno sería la edad calculada ya como un valor entero. Esa sería la segunda función. Y la tercera es la función mostrar resultados, que es donde se va a calcular los porcentajes y se va a mostrar los resultados. Bueno, aquí los parámetros, en la segunda función se me olvidó decir que el parámetro es año de nacimiento. Luego, volviendo a lo que estábamos hablando, en la tercera función los parámetros son todas las variables acumuladoras, incluyendo el total de conductores. La lógica de esta función está en que, bueno, primero, verificar que se hayan ingresado conductores. En el caso contrario, pues se va a mandar un mensaje, va a aparecer un mensaje. Segundo, calcular los porcentajes. Aquí se va a dividir las cantidades específicas entre el total y se multiplica por 100. Como pueden ver aquí, así se hizo con como los 5 categorías que me piden. Aquí pueden ver en pantalla. Y la tercera parte de la lógica de esta función está en que se van a mostrar los resultados, o sea, los porcentajes, con dos decimales, F2. Listo, aquí pueden ver las 5 categorías. Y bueno, la ejecución paso a paso de este programa está en que, bueno, primero, el inicio del programa. El programa solicita los datos del conductor, año de nacimiento, sexo y registro del vehículo. Segundo, la validación de entrada. Si los datos no son válidos, es decir, que están fuera de rango o no, o son no numéricos, se muestra un mensaje de error y se vuelve a pedir el dato. Tercero, el procesamiento de los datos. Es donde se calculan las estadísticas como edad y se actualizan las variables acumuladoras. Cuarto, la finalización del ciclo. Si el usuario ingresa -1, el programa termina la recolección de datos. Y último, quinto, mostrar resultados, donde se va a calcular y se presentan los resultados, perdón, los porcentajes en función de los datos ingresados. Y listo, eso sería todo. El problema 3, la programación de el problema 3. Listo, muchas gracias por su atención y espero que todo haya quedado muy claro. Gracias.